of those days. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit talking that shit, so come and get it. I feel like shit. My suggestion is to keep your distance, cause right now I'm dangerous. We've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers that wanna step up, I hope you know I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break your fucking face tonight. Give me something to break. Give me something to break. Just give me something to break. How about your fucking face? I hope you know I'm like a chainsaw. What? A chainsaw. What? A motherfucking chainsaw. What? So come and get it. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit talking that shit, so come and get it. ¿Y las del 1 de octubre las vio por televisión? Igualmente, y hablando con la delegación del Gobierno y con el Ministerio del Interior. ¿Vio si el 1 de octubre hubo también actos de violencia? Indudablemente, ahí lo vimos, creo que las imágenes están ahí, son públicas y notorias. ¿Y tomaron alguna medida contra los policías que pudieran haberlas hecho? Perdóneme, ¿medida? Sí, es decir, supongo que pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano el 1 de octubre por la televisión. Mire, en primer lugar, me gustaría recordar que la actuación de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo fue en ejecución de una decisión judicial. La profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil evitó, a mi juicio, circunstancias mucho más graves que podían haber sido como consecuencia de la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña. ¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano? Mire, yo he visto a lo largo no solo de mi vida política, sino como cualquier otro ciudadano, imágenes en relación o que se producen como consecuencia de disturbios. No son agradables a la vista. También me informaron de cómo 93, sí, creo que fue recordar, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas. Eso pues también me lo informaron porque forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces son 307 policías menos que los que usted manifestó en sus declaraciones del 1 de octubre. Creo que habló de 400. Fuimos depurando consecuencia de los datos. En esa mañana se iban produciendo distintas informaciones, pero que fueran atendidos, si yo no recuerdo mal, fueron 93. ¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral Generalitat-Estado desde la 9ª legislatura hasta la 11ª? Pues mire, no se reunió, lo cual no quiere decir que no se abordaron algunos asuntos importantes para Cataluña. ¿Ha dicho usted que no se reunió nunca? Yo no recuerdo que se reuniera. ¿Pero recuerda que recibió unas 10, 15 solicitudes para que se reuniera desde el Gobierno de la Generalitat? Mire, yo hablaba en ocasiones con el señor Duran i Lleida, que si yo no recuerdo mal, en los principios del Gobierno era la persona encargada de estar en esa comisión. Me han preguntado por el 20 de setembre. Avui s'han atacat les institucions de Catalunya i l'autogovern. I don't care what you say.
attitude every time, like a razor on your eye, waiting for the sacrifice. What a little prima donna, wrapped up in a cotton box. Everybody thinks you're special. You and I know what you got. Usted se ha referido a actos violentos. ¿Cuáles fueron esos actos violentos del 20 de septiembre? Creo que los vimos todos por televisión, pero mire, yo cuando una comisión judicial que tiene el encargo de llevar a cabo un registro va a unas dependencias públicas, se impide que los detenidos formen parte o estén en ese registro y sobre todo se les impide salir con las imágenes que vimos, pues así lo considero como violento. Entonces, la violencia es eso, ¿no?, lo que acaba de describir. No, la violencia es lo que se produjo ese día. Yo estoy haciendo una descripción aproximada de lo que vi por los medios de comunicación. No, es que yo le pregunto por lo que sepa, ¿no? Where is the real life? Who'll be the lover to capture my soul? Where is the money? Who are these people who live in my home? I'm going inside. I'm going inside. Cities ruined, everyone feeding on virtual dreams. Deep illusion, you can't believe the things that I've seen. I'm going inside. I'm going inside. ¿Alguien consideró, porque usted siguió la jornada del 9 de octubre de forma directa, lo estaban viendo desde el Gobierno, en una pantalla, desde una sala, o cómo siguieron esa jornada?
Pues desde el despacho del Palacio de la Moncloa, indudablemente. ¿Y con quién comunicaban que estuviera sobre el terreno? Vamos. Estaba el delegado del Gobierno y el ministro del Interior también nos iba informando a través de las informaciones que obtenía. ¿Estuvieron todo el día pendientes del referéndum? Estuvimos todo el día pendientes de lo que estaba transcurriendo allí, sí. En esa sala, en algún momento se habló de cuestiones de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de esas personas que les transmitían algún dato o de ustedes mismos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con su profesionalidad, saben hacerlo muy bien. De hecho, pues fueron muchísimas las intervenciones que se produjeron. Pero bueno, puede pasar que los agentes de la autoridad a veces actúen desproporcionadamente, o eso es imposible. Pues mire, esa es una decisión que no me corresponde a mí decirlo, pero que quiere que le diga. En dispositivos policiales se han visto muchas cosas y yo lo que me tengo que decir es que siempre me han parecido la Policía y la Guardia Civil muy profesionales en sus actuaciones, muy medios y muy proporcionales. Están entrenados para ello, pero no sé si esto... Bueno, el juez ya lo decidirá porque está subido. Efectivamente. Sí. Ese día 1 de octubre, ¿ustedes recibieron alguna llamada o alguna comunicación internacional que les instara a modificar algún tipo de actuación de la policía? Yo no, desde luego. ¿Alguien le informó de los responsables por qué las cargas policiales pararon en algún momento de ese día? Es que a mí nadie me informó de que pararan. Entonces lo vio por la tele, entiendo por qué pararon. Desde luego yo no tengo ninguna información al respecto. ¿Hasta qué hora estuvo mirando la televisión? Estuve todo el día allí. ¿Y usted vio alguna carga policial a las 5 de la tarde? Yo lo que le digo, usted me está preguntando si alguien me informó de que se había dicho que pararan y a mí nadie me informó de que se hubieran parado. Vale. ¿Qué sucedió con una solicitud de reprobación de su actuación que al parecer instó el Partido Socialista el día 2 de octubre? No lo sé, tendrá que preguntarle al Partido Socialista. Usted no se enteró de que... Sí, pero nunca llegó a formularse ni a votarse. Por eso se lo preguntaba. Y vamos al 3 de octubre. Usted hizo unas manifestaciones en la cumbre de turismo, donde habló de esos 307 policías más, 400 habló. Ha habido 400 agentes de la Policía y de la Guardia Civil que han tenido que ser atendidos. ¿Qué le daba esos datos? Mire, el Ministerio del Interior, yo me preocupé, como hago muchas veces, por la salud de los policías y guardias civiles cuando sufren circunstancias de esa naturaleza. Pero aparte de los 93, ¿los otros de dónde salieron? Mire, a medida, yo no era información que tenía de primera mano, bueno, pues... ¿Se la mandaron por WhatsApp o...? Mire, no le puedo decir cómo se lo mandaron, pero también era cierto que esas informaciones habían aparecido en los medios de comunicación. Yo le pregunto si llamó usted o alguien de su confianza o de su gabinete al presidente o algún magistrado del Tribunal Constitucional con relación a la impugnación de la investidura del señor Puigdemont. Mire, la investidura del señor Puigdemont la recurrió el Gobierno. Pedimos un informe al Consejo de Estado y el Consejo de Estado pues no nos dio un informe favorable. Quien es el supremo órgano consultivo del Gobierno dijo que no había elementos para la impugnación, pero no obstante nosotros lo impugnamos y creo que se recurrió ante el Tribunal Constitucional. ¿Y la llamada existió? No, yo no he llamado a nadie. Usted, por la información que tenía, creía que los votantes del 1 de octubre se iban a enfrentar el 1 de octubre con esos acometimientos para no llamarlo cargas, de la policía. Mire, yo lo único que sé es que se les movilizó para que acudieran con tiempo a los colegios electorales y lo que vi pues fue las murallas humanas que hizo en algunos casos y las agresiones y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión. ¿Usted cree que se arriesgaban a esos golpes que recibieron? Mire, yo no sé, estoy en la conciencia de todos y cada uno de ellos. Yo le digo lo que vi y vi que estaban impidiendo que se cumpliera con una decisión.
Gracias. No, si la pregunta en definitiva era si sabía usted que el señor López era precisamente el comisario de Mossos de Escuadra que participaba en las reuniones de coordinación con el señor Pérez de los Cobos y los representantes del Ministerio. Yo no estaba en esas reuniones de coordinación. No he preguntado si usted estaba en la reunión, le he preguntado si usted sabía que era el señor López quien participaba, porque me imagino que el Departamento de Interior alguna socialización del conocimiento debía tener con la señora vicepresidenta. De quien más se hablaba era del señor Trapero, que era el jefe. En definitiva, usted no conocía que el señor López era el comisario que asistía a las reuniones de coordinación con los representantes estatales. Pues mire, yo del que oí hablar era del señor Trapero, que fue al que cesamos. No, si la pregunta en definitiva era si usted tiene un conocimiento de referencia del contenido de ese informe de inteligencia, que es un informe de la Comisaría General de Información del día 28 de septiembre. Permítame, señora, no he terminado de formular le formule la pregunta. Y a continuación usted aborda la respuesta. Sí, perdóneme, gracias. No, es usted muy amable. La pregunta es si tiene usted conocimiento, percepción directa de dicho documento y de los riesgos que en él se advertían. Lo vi después publicado. O sea, sí lo leyó. No, le he dicho que tuve información porque apareció, porque es público, porque creo que es una lástima porque le iba a preguntar ahora por los riesgos concretos que se identifican en el informe en cuestión. ¿Sabe usted qué riesgos concretos se identifican en el informe en cuestión? Como ya digo, yo la información que tuve es que se le advertía de que había podido haber violencia y entonces pensé, en la parte que a mí me corresponde, o como fui gobernante público, yo creo que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable. En ese aspecto, señora, ¿cuál es la fuente de su conocimiento? O sea, usted no lo leyó, tuvo información. ¿Cuál es la fuente de su información? Yo creo que fue público. Muchas de las cuestiones, ténganse cuenta que en esos días se publicaron muchísimas cosas y se tuvo muchísima información, salieron tal. No puedo ahora decirle más que cuando lo conocí me llamó poderosísimamente la atención eso, ¿no? Que cuando te advierten que puede haber. Señora, no pretendo, apelo simplemente a su memoria. Ese documento de la Comisaría General de Información en ningún caso fue publicado en ningún medio de comunicación con anterioridad al día 1 de octubre. Eso se lo garantizo yo. No, yo no he dicho que lo conociera antes. Lo he dicho que lo conocía a posteriori y que si lo hubiera tenido, si yo hubiera tenido ese elemento, me lo hubiera pensado. Pero antes lo hubiera leído, ¿verdad? ¿Qué? Que antes lo hubiera leído, entiendo. Mire, cuando a uno le dicen que hay riesgo de violencia, creo que luego lo demás pueden ser puntualizaciones, pero la mayor es la mayor. Bien. Ya ha dicho usted a preguntas de alguien que no tuvo conocimiento, percepción directa de las instrucciones del secretario de Estado de Seguridad, del señor Nieto Ballesteros. Que no tuve ninguna influencia en su redacción porque no me No, señora, yo no le pregunto por ninguna influencia en su redacción, yo le pregunto si tuvo usted conocimiento concreto de las instrucciones del señor secretario de Estado, dirigidas a todos los cuerpos de seguridad y expuestas con posterioridad a la Junta de Seguridad de Cataluña del día 28 de septiembre. Si es solo eso. Ya sé que usted lo hizo todo muy bien después. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de las instrucciones del señor secretario de Estado? No las leí, pero sí que estaba concernido para hacerlo de la mejor manera posible en cumplimiento de una decisión judicial. La instrucción número 4 de 29 de septiembre, al día siguiente de la celebración de la Junta de Seguridad, instrucción del secretario de Estado, se la mostraré si usted no lo recuerda. Decía concretamente las directrices que dictaba para todos los cuerpos de seguridad estatales que la intervención debía primar la seguridad de las personas y de los agentes por sobre la eficacia. Usted era conocedora de esta cláusula. Se la voy a mostrar mejor. Si con la venia del tribunal... Vamos a ver que igual si era conocedora de esa cláusula y no hace falta mostrárselo. No me parece... ¿Era conocedora usted de esa cláusula? Me parece que es una cláusula de carácter muy general. Uno tiene que siempre que primar... ¿Pero la conocía? ¿La conocía o no la conocía? Si no la conocía, mire, seguimos el criterio de la defensa y a lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones, como usted comprenderá, y no conozco los detalles de esa instrucción. Sí supe que se iba a dictar una instrucción en cumplimiento de sus capacidades como secretario de Estado de Seguridad para cumplir con lo que se requería en un auto judicial. Pero entiende usted que es una cláusula de trámite, una cláusula de estilo. No. Yo le estoy diciendo que me parece, y yo no soy experta en materia de seguridad, razonable que uno busque en una intervención policial la proporcionalidad.
Mire, la misma instrucción del señor Nieto Ballesteros, y si usted no lo recuerda, efectivamente se la exhibiremos, en su apartado 4E, manifiesta literalmente lo siguiente en sus directivas, ¿no? Ante la convocatoria de grandes concentraciones de personas u otras circunstancias que puedan suponer riesgo para las unidades, se replegarán estas a los puntos seguros, recayendo la intervención en materia de orden público en los Mossos d'Esquadra. ¿Era usted conocedora de que las directivas del secretario de Estado de Seguridad limitaban la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de grandes concentraciones? No, no era conocedora, no tuve constancia hasta ese límite del detalle. Me pareció que eran los más indicados para desarrollar un dispositivo policial y yo es que, ¿qué quiere que le diga? No puedo opinar al respecto. Esta instrucción, señora Sáenz de Santa María, es del día 29 de septiembre. Claro, entonces la pregunta que yo tengo que hacerle a la vista de lo que usted ha declarado a preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación popular es cuándo perdió el Gobierno la confianza en la actividad de los Mossos d'Esquadra como policía leal. Porque el 29 de septiembre el secretario de Estado les asignaba las competencias en materia de orden público a requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me imagino que también tendría presente las decisiones que había tomado o que se habían tomado en el auto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Usted ha manifestado ya a preguntas también en el turno de las acusaciones que era conocedora de la existencia de instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Yo era conocedora de una instrucción que motivó el envío de 6.000 policías y guardias civiles como consecuencia de una carta que el señor ministro del Interior le mandó al conseller, nada más. Discúlpeme, señora Sáenz de Santa María, porque usted y yo, o yo, estamos equivocados. Existe una carta del señor ministro del Interior, efectivamente, al señor conseller de la Generalitat, de fecha 22 de septiembre, en la que se le comunica que van a llegar efectivos policiales. Pero que yo sepa, no hay ninguna instrucción de la Fiscalía Superior que diga que tengan que ir efectivos policiales a Cataluña. Si usted no puede precisar. Yo me imagino que sería para cumplir, tal y como a mí me dijeron, hay una instrucción y para cumplir creemos que la mejor manera de cumplirla es esta. La carta del señor ministro, que todavía no tenemos, fue decretado pertinente y se requirió para que se aportara, pero todavía no la tenemos. Pero bueno, en la memoria del señor Ford hacía referencia al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, hacía referencia a un envío de contingentes de naturaleza gubernativa, ni judicial ni por criterio asignado por fiscalía alguna. ¿Es usted conocedora de este hecho? Conozco el artículo 38. Bien, se enviaron, ha dicho usted, 6.000 efectivos. Sí, creo recordar, no puedo decirle el número exacto. No, le digo, se lo digo porque, vamos, que yo sepa, y también me puedo equivocar, no existe ningún documento que cuantifique los contingentes enviados a Cataluña. ¿Cuál es su fuente de conocimiento sobre el hecho de que fueran finalmente 6.000? Pues mire, fue una cifra de la que se hablaba con habitualidad. ¿Esa es su fuente de conocimiento, el que se hablara con habitualidad? El ministro del Interior calculaba en torno a esa cifra. ¿Sabe usted cuántos centros de votación estaban previstos para el día 1 de octubre de 2017? Pues mire, creo recordar que se hablaba incluso porque algunos no abrieron, primero que se eran públicos, los privados, luego a los alcaldes se les acosaba para que los abrieran y tal. Pueden ser más de 2.000. 2.239, exactamente. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Si ustedes no confiaban en los Mossos d'Esquadra, ¿qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? La puerta abierta y de lunas te revientan y en tu cara se calientan, devorando tus estrellas y a tus dos niñas más bellas. Hay poco que hablar para cada viento, una tempestad, luego llorarás.
superhéroes de ultramundo que dan pan al vagabundo, creadores de futuro, ganadores oscuros, vendedores de cianuro para hermanos en apuros. Hay poco que hablar, la puerta se cierra y la luz se va, luego llorarás una vez más. Aunque odio respiré, oye, tú que tienes el corazón contaminado, explotan las excusas, se agotan. Creo en pueblos, no naciones, ratones, no leones. Creo en vida, en paz, en bosques, en hombres con corazones. Creo en pequeñas razones, en cielos sin municiones. Creo en Dios igual sin joyas, ni billetes, ni galones. Hay poco que hablar, la puerta se cierra y la luz se va, luego llorarás una vez más. Aunque odio respiré, oye, tú que tienes el corazón contaminado, explotan las excusas. Yo no nací para apoyar tu asesinato, te mato por religión, aunque odio respiré, oye, tú que tienes el corazón contaminado, explotan las excusas. ¿Qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? ¿A qué iban? ¿A reforzar el orden público en auxilio de los Mossos d'Esquadra o a sustituir a la Policía de la Generalitat? Desleal. A cumplir con su obligación de acuerdo con un mandato judicial. Bueno, eso sí que es una cláusula de estilo, perdóneme usted, yo le digo, había previsto el Gobierno una actuación autónoma de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dada la desconfianza que la carta del ministro del día 22 manifestaba en la Policía de la Generalitat, o se estaba pensando simplemente, como el secretario de Estado refleja el 29 de septiembre, en una actuación a requerimiento de los Mossos d'Esquadra. Mire, daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informó el ministro del Interior, y a los elementos que en esa decisión judicial se hacían constar. A ver, señor presidente, en fin, hay un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formulan.
Mariano Rajoy Brey. Sí, juro. Díganos su nombre, por favor. Mariano Rajoy Brey. Yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, no sé absolutamente nada de eso. No lo sé y punto. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Yo, pues no lo recuerdo, pero yo no recuerdo que me haya dicho nada. Puedo asegurarle que yo no tenía ni la más remota idea y no la tengo hoy. Yo no controlaba los aspectos económicos, no soy capaz de determinar la fecha de manera concreta. Es imposible acordarse exactamente. Pues sería absolutamente incapaz de decir cuándo lo he conocido. Lo desconozco absolutamente. Mire, francamente no me acuerdo. No desconozco, no conozco ese hecho. ¿No sabe? No, desconozco absolutamente ese extremo por el que usted se interesa. Nada. Sé lo que he leído en los periódicos, pues francamente no soy capaz de decírselo ahora, soy incapaz de decírselo. No lo sé y punto. No me acuerdo. No tengo claro, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente nada que ver. No conozco a ese señor. ¿No lo conoce? No. ¿Y sabe quién es? No conozco absolutamente nada de eso por lo que usted se interesa. Pues no lo recuerdo, pero yo no recuerdo que me haya dicho nada. Lo desconozco absolutamente, pero tampoco se lo puedo asegurar. Lo desconozco. Pues la verdad no tuve conocimiento porque es que yo no me preocupo de esos temas, en absoluto, en absoluto. No sé de qué disensiones me habla, no sé nada de las cuentas, las supe cuando fueron publicadas en los medios de comunicación y realmente no puedo aportarle nada. Lo siento mucho, señor letrado, sobre este asunto porque es que no sé nada de este asunto, francamente. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Yo esos detalles no los conozco, pero no recuerdo que haya nombrado allí a nadie. Es ciertamente difícil y complejo. Pero claro, yo en aquella época tampoco estaba dedicado a estos asuntos. Era, como sigo siendo ahora presidente del Gobierno de España. Eso no lo puedo saber. Que yo recuerde, no. Lo desconozco absolutamente. Pues tampoco lo sé. Vamos a hacer un pequeño descanso porque nos queda otro testigo. Acompañe, Omar. Nos damos 15 minutos de descanso. Diciendo el delegado del Gobierno que no a este respecto tampoco. Bien, perfecto. Su fuente de conocimiento sobre esta cuestión es el delegado del Gobierno. Sobre en general algunas cosas que pasaron el 1 de octubre, no sobre esta cuestión. Bien. Y todo lo que sabe usted sobre el desistimiento en las actividades de coordinación es esto que me ha dicho usted. Yo no tengo ninguna información a ese respecto, de ningún desistimiento. ¿No ha leído usted los informes emitidos por el entonces coronel Pérez de los Cobos relativos a la quiebra del mecanismo de coordinación? No. Perfecto. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre o le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No, aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. ¿Los tachó usted de desleales posteriormente, dado que no consiguieron resultados positivos? ¿A quién? A los del Centro Nacional de Inteligencia. En absoluto. Eso es todo. Muchas gracias. Le preguntaba al inicio del interrogatorio la acusación popular si a raíz de los hechos que ocurrieron el día 20 de septiembre ustedes no hicieron nada o sí que hicieron algo. Y creo que usted ha respondido que el 22 de septiembre adoptaron el acuerdo de hacer venir a los policías, a este contingente de 6.000 hombres, que coincide con la carta que le ha manifestado. Pero hay una cosa que no me cuadra. ¿Cómo es posible que ustedes tomen esta decisión el día 22 a raíz de lo que ha pasado el día 20 y conste en autos que el barco Movidada, conocido coloquialmente como el barco de los violines, solicitara su atraque en el puerto de Palamos el día 19 de septiembre, es decir, antes
del día 20. ¿No será que la decisión de hacer venir a los funcionarios policiales se tomó por parte del Gobierno con mucha anterioridad al día 19, que es el día que solicita el atraque? Yo creo que desde el Ministerio del Interior lo único que lo que uno hace y tiene que tener presente son los distintos escenarios para poder llevar a cabo determinadas actuaciones que son necesarias y poderlo hacerlo inmediatamente. Y me imagino que a eso obedecería. Mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que esto es un juicio, esto no es un debate político. Y usted hace de política. Yo le hago una pregunta y usted me contesta. Contésteme, por favor, lo que le he preguntado. A ver, señor Pina. Debates, no, ni por su parte ni por la de la testigo. Entonces, por favor, hacemos una pregunta y usted, si considera que la pregunta no ha sido exactamente contestada, me lo dice, la precisamos, la formulamos, pero lo que no podemos hacer es entrar en un cruce de reproches. Yo creo que es muy clara mi pregunta. La testigo, a preguntas de la acusación, dice: el día 22 de septiembre, a raíz de lo que ocurrió el día 20, tomamos la decisión de mandar un contingente de 6.000 hombres a Barcelona, a Cataluña. Yo le digo, pero amparado en el sentido común, en la lógica, ¿cómo puede ser eso posible si en la solicitud de atraque del barco que tenía que alojar a esas personas se hace, y constan las actuaciones aportado por mí, el 19 de septiembre? Y le hago la pregunta, por si la testigo quiere rectificar su anterior respuesta. ¿No sería que el Gobierno adoptó la decisión de hacer traer al contingente con anterioridad al día 19 de septiembre, pero amparado simplemente en la lógica? La clave es el momento de la toma de decisión, sí. Si toma como referencia el 19 o es anterior. Pues cuando uno está en el Gobierno tiene que prever todos los escenarios y, desde luego, el Ministerio del Interior tenía que tenerlos previstos, y así lo hizo. He de entender, por tanto, que previamente al 19 ustedes habían tomado esa decisión. ¿Sí o no? Es que no. Si no lo saben, no. Nosotros, en este caso el Ministerio del Interior y un Gobierno, lo que tiene que tener es capacidad de anticiparse a lo que pueda pasar, porque, como usted entenderá, alojar 6.000 agentes no es nada sencillo. Y como me cuesta mucho a mí, deduzco de su respuesta que tomaron la decisión, que es lo que le estoy preguntando, con anterioridad al 19 de septiembre. Da la impresión de que lo ha dicho, señor letrado. Sí, bien. Ha dicho que se anticiparon a lo que podía. ¿Y sabe usted la fecha en la que se anticiparon? No. No la sabe. Oiga, mire. El 9 de noviembre del 2014 hubo un referéndum en Cataluña. ¿Por qué no adoptaron la medida de hacer venir también un contingente policial para aquellas fechas y aquel acto? Con independencia de la calificación jurídica que le queramos dar, es decir, será una consulta, un referéndum, legal, ilegal, que tenía connotaciones jurídicas, no las tenía, pero el acto formal, era similar o parecido o idéntico al del 1 de octubre del 2017. Unos ciudadanos, papeleta en mano, depositando en una urna de cartón, de metroacrilato, de lo que sea. Le pregunto por qué, si es que hay alguna razón, en aquel momento no decidieron que vinieran policías a Cataluña. Nosotros, 9 de noviembre, perdón. El 9 de noviembre recurrimos esa convocatoria, se acordó su suspensión, determinó o dio lugar a las consecuencias jurídicas que todos conocemos. El propio señor Artur Mas no lo consideraba. Acérquese el micrófono, por favor, que cuesta oírle. Pero además, una cuestión que me parece relevante es que hubo distintas denuncias ante distintos tribunales y ninguno acordó la intervención. Y yo quiero recordar también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Policía y Guardia Civil, actuaron pues cumpliendo también las decisiones judiciales que en esos días y en esos momentos se fueron acordando. ¿Y le consta que desde la Fiscalía se hicieron informes para ese día 9 de noviembre diciendo que... A mí no me consta, yo no conozco informes de la Fiscalía. Oiga, ¿usted ha tenido conocimiento en algún momento desde el día 1 de octubre que en Cataluña el día 1 de octubre resultaron lesionadas, además de aquellos 94 policías que usted decía, cerca de 1.200 personas? Yo supe que había 2 o 4 personas ingresadas y una de un infarto. ¿Y no ha sabido usted, no ha tenido conocimiento durante todo este tiempo de que han habido más de 1.100 personas lesionadas? Creo que eran atendidas. Bueno, ¿serán atendidas o no serán atendidas? Serán lesionadas, digo, si las han atendido es porque a mí, desde luego, la Generalitat no me dio esos datos, no me dio ninguno. Bien. De los 94 policías que usted ha citado, ¿le consta si fueron todos ingresados,
¿Fueron atendidos o fueron lesionados? Pues mire, a mí lo que me informaron es que habían sufrido lesiones y ataques de distinto tipo. Oiga, mire, me ha quedado muy claro que la televisión que usted, porque lo ha repetido varias veces, no tiene nada que ver con la que veo yo, probablemente. A ver, señor letrado, disculpe. Es absolutamente innecesario para formular la pregunta. Tiene razón. Lo que pasa, venga. Disculpe por la maldad. Venga, adelante, tiene adelante. totalmente razón. No está mal. Usted de verdad no ha visto, lo digo porque yo he aportado 8 horas en este procedimiento, ¿usted no ha visto cargas policiales, policías con la defensa reglamentaria en la mano, golpeando no en las partes, en las extremidades inferiores del cuerpo, sino en las partes superiores, en la cabeza, en la cara, a ciudadanos? Otros funcionarios policiales blandiendo armas, disparando balas de goma contra las personas que querían votar. ¿Usted no ha visto ninguna imagen de esta, seguro? Sentir su caricia de madera en la cara, por defender lo que no les gustaba, licenciarme joven para nada, sin contacto, no trabajas, o a vivir cuando comes lo que manipulaban, banquete infecto, para las masas miedo, tengo miedo, porque la vida así se me acaba. Miedo vende por los mismos lugares. Vivo pero con distintos collares. Miedo vende por los mismos lugares. Miedo a que juegue como un niño con pistolas cargadas apuntando al cielo, pero dando en la cara, que vuelva a las 6 de la mañana con el puño ebrio y el alma gastada, o a la ilusión derramada cuando matan tus ideas, te acorralan y apagan tus palabras. Miedo, tengo miedo, que la vida así se me acaba. Collares, miedo vende por los mismos lugares. Vivo pero con distintos collares. Miedo vende por los mismos lugares. Distintos collares, miedo vende por los mismos lugares. Vivo pero con distintos collares. Miedo vende por los mismos lugares. Vivo pero con distintos collares. Miedo vende por los mismos lugares. Vivo pero con distintos collares. Miedo vende por los mismos lugares. Got it, got it, got it, yeah.
como yo le dije en una intervención hace un momento, en cualquier intervención judicial se producen, para mantener el orden público, imágenes que a ninguno nos gustaría ver. Yo creo que la policía y la Guardia Civil son profesionales, actúan con prudencia, hubo muchas intervenciones y trataron de hacerlo de la mejor manera posible y con la máxima profesionalidad. Eso es una opinión suya, pero yo no le estaba preguntando esto. Yo le preguntaba otra cosa. Pero bueno, me estaba preguntando una opinión, porque no son unos hechos que yo he presenciado. No. Evitemos el debate, por favor, señor Pina. Haga una pregunta. Sí, es que le he preguntado si solo me tiene que decir sí o no. ¿Usted no ha visto durante todo este periodo ninguna imagen, por ejemplo? Aunque lo lógico y normal es que un testigo no vea lo que pasa en este juicio. Pero usted no vio la semana pasada un vídeo que proyectamos aquí, que lo pedí yo, de un policía que se lanzaba en una escalera golpeando. Señor letrado, ha dicho que sí lo ha visto. Lo que pasa es que le da una valoración distinta a la que usted le da. Luego usted enfatiza su propia valoración, las acusaciones harán lo propio y el tribunal acordará un desenlace. Pero no ha dicho que no lo vio, dice que sí lo vio. Lo que pasa es que le da un significado distinto. Totalmente de acuerdo, gracias. ¿Usted en algún momento tomó en consideración dirigirse a aquellos ciudadanos que el 1 de octubre resultaron lesionados? Explicándoles o diciéndoles, miren, sabe muy mal al gobierno, ustedes hayan sido lesionados por miembros. No. ¿Usted recuerda si el delegado del gobierno en Cataluña, el señor Millo, hizo unas declaraciones disculpándose por la actuación policial? ¿Lo recuerda usted? No. ¿Usted supo o ha sabido en algún momento que hay una gran parte de la ciudadanía de Cataluña, en concreto sobre un 80%, que está reclamando o que reclama la posibilidad de hacer un referéndum? ¿Usted lo sabe esto? Mire, si lo sabe o no lo sabe. Si quiere que le dé mi opinión sobre las encuestas. No, su opinión no, si sabe o no sabe esto. Que se han publicado distintas encuestas. Pero sí le voy a preguntar si sabe usted cuántos detenidos hubo en Cataluña el día 19 de septiembre, el día 20 de septiembre y el día 1 de octubre. No lo sé, no conozco las cifras. Pues nada más preguntas, gracias. Muchísimas gracias. Siendo usted vicepresidenta del Gobierno y después de episodios como la consulta del 9N o de hacerse pública la supuesta hoja de ruta independentista clave en el relato de la Fiscalía, se aprobó la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo por la que se reformó el Código Penal. ¿Fue así? Usted era diputada 30 de en marzo las del Cortes. 2015 hubo una reforma del Código Penal. Sí. Muy bien. El 16 de octubre de 2015 aprobaron la Ley Orgánica 15/2015 del Tribunal Constitucional, por la que se ampliaban las capacidades y los poderes del Tribunal Constitucional para garantizar la ejecución de sus resoluciones. Esto es así, ¿no? Recordará. Se aprobó en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sí. ¿Recuerda si en presentarse esta iniciativa se dijo literalmente por parte de un portavoz del Partido Popular que, cito literalmente, la reforma es la garantía que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y que es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España y que se acabó la broma? Hoy es un día de aquellos donde se pone en evidencia que el Estado de Derecho funciona. Y funciona porque gracias a esta proposición de ley que presenta el Grupo del Partido Popular es la garantía de que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, sea de donde sea. Y especialmente es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, de que la broma se ha terminado. Hoy hemos presentado una proposición de ley que tiene como objeto reforzar las competencias del Tribunal Constitucional en materia de ejecución de sentencias. Se trata de reforzar el Estado de Derecho, se trata de que las sentencias del Tribunal Constitucional sean respetadas y, por lo tanto, dar mecanismos al Tribunal Constitucional para garantizar la ejecución de las mismas.
Porque en el Estado español, más que una separación de poderes, lo que existe es un reparto, una distribución de poderes. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa, que ha criticado con dureza al Reino de España por no garantizar la independencia en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y se refleja también en la clasificación realizada por el World Forum Economic, los de Davos, los suyos de Davos, que sitúa al Estado español, atención, en el lugar 97, detrás de Tanzania, en cuanto a la independencia de sus tribunales. Fue una proposición de ley que planteó el Grupo Parlamentario Popular para incrementar las capacidades de ejecución que tenía el Tribunal Constitucional y que se incrementaron. Muy bien. La pregunta es muy sencilla a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué en septiembre de 2017, ¿no? Viendo el empeño del Gobierno de la Generalitat, según el relato acusatorio, ¿no?, en la organización del referéndum que estaba ya suspendido, sitúese a partir de la fecha en que entró en vigor la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, ¿no?, ante este empeño, supuesto empeño, en septiembre del 2017, ¿por qué el Gobierno que usted representaba en aquel momento no solicitó que se adoptaran las medidas previstas en el artículo 92.4 o en el artículo 92.5 de la reformada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes introdujeron para, dijeron, acabar la broma, como, por ejemplo, la imposición de multas coercitivas o como la suspensión de funciones a los miembros del Gobierno de la Generalitat? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no pidieron al Tribunal Constitucional, ante aquel empeño, según la Fiscalía, y aplicar estos artículos que ustedes habían reformado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional? Algunas de esas medidas de ejecución se utilizaron según cada momento. ¿Cómo se explicaron ustedes y cómo podría explicarnos a la sala lo que se explicaron ustedes, que con toda la fuerza y la inteligencia del Estado español, con centenares de agentes del CNI, con miles de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cómo se explicaron que no encontraran ni una sola urna de las más de 6.000 que aparecieron de golpe y porrazo el día 1 de octubre por la mañana? Ni una sola. ¿Cómo se lo explicaron? Que no le encontraran ni una urna. Requisaron distinto material electoral. Por tanto, en algunas actuaciones de investigación se tuvo resultado y en otros me imagino que no. Usted ha afirmado en el interrogatorio de hoy, literalmente, que tuvo conocimiento que hubieron altercados diarios, lo he dicho así, diarios, entre el 20 de septiembre y el 27 de octubre. La pregunta a partir de esta afirmación tan categórica que ha hecho es, ¿tuvo usted conocimiento, para poder ahora hacer esta afirmación de esta categoría, ¿no?, de cuántas denuncias por altercados o por violencia hubo de particulares o de la propia Fiscalía en Cataluña entre el periodo que va del día 20 de septiembre al 27 de octubre? ¿Tiene una dimensión, ¿no?, de estas denuncias que pudieron haber para corroborar esta afirmación que ha hecho hoy aquí de que había altercados diarios entre estas fechas? Como digo, la delegación del Gobierno del Ministerio del Interior nos iba contando los sucesos en distintos registros. Muchos de ellos, las imágenes, además, eran conocidos, pero el Gobierno no lleva el registro de denuncias que se producen ante los tribunales. Ni tan siquiera puede hacer una dimensión aproximada, ¿no?, porque la afirmación es muy categórica, tiene que tener un sustento. No se la puedo hacer, pero ya le digo que mi sustento son las informaciones que daba la propia delegación del Gobierno. Las informaciones que daba la delegación del Gobierno es lo que, pregunto, da sustento a la afirmación que ha hecho hoy de los altercados diarios. Y las imágenes que son conocidas, estoy hablando del registro de Unipost, de las cosas que fueron públicas. Muy bien. La última pregunta, señoría. El día 27 de octubre de 2017 pusieron en marcha, como se ha contado, usted lo ha recordado, la aplicación de lo acordado en virtud del artículo 155 de la Constitución. ¿Le consta si hubo resistencia desde las instituciones catalanas en acatar su aplicación?
La pregunta era muy sencilla, era si se acató por parte de las instituciones catalanas, de sus responsables, esta decisión que se tomó. Simplemente era sí o no. Se acató. Nosotros ejecutamos el artículo 155, sí. Y se acató. Sí. Vamos a ver, ¿tiene usted conocimiento de que los otros 2 barcos que llegaron a Cataluña para alojar a policías nacionales y guardias civiles, fruto de esta decisión previa, atracaron en Tarragona y Barcelona en la misma mañana del 20 de septiembre? No tengo conocimiento de las fechas de ese atraque, sí que tuvieron algunas dificultades. ¿Tuvo usted conocimiento que en fecha 28 de septiembre de 2017, es decir, antes del referéndum, 2 expertos de Naciones Unidas se dirigieron al Gobierno español? Consta que dicen que han estado en contacto con el Gobierno español y les exhortaron a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfirieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública. ¿Tuvo usted conocimiento de este requerimiento? Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. Además, nosotros formamos parte de Naciones Unidas como un Estado democrático en que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son democráticos y que todo el mundo cumple la ley. Yo, desde luego, no recibí ningún tipo de requerimiento. ¿Ni le consta que hubiera contactos con miembros del Gobierno en este sentido, como afirman los relatores de Naciones Unidas? Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. España es una democracia y una democracia consolidada. ¿Le consta si con posterioridad al 1 de octubre tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como diversos relatores de Naciones Unidas se dirigieran al Gobierno de España condenando la violencia policial y exigiendo peticiones de investigación? Pero le consta que hubo requerimientos por parte de relatores. A mí no de me Naciones recurrió, Unidas. desde luego, nadie. Yo no recibí ningún tipo de requerimiento. Mire, yo le Buenos quería días. preguntar, usted ha dicho antes que todo lo que no se publica no tiene efectos jurídicos. Entonces yo le quería preguntar, ¿usted sabe que la Declaración de Independencia no solo no se publicó, sino que además estaba en el preámbulo y ni siquiera se votó? Mire, yo le estoy diciendo que, cumpliendo el artículo 155 de la Constitución, el presidente Puigdemont podía haber dicho que no se había declarado la independencia o haberla revocado, y no Yo lo lo que le hizo. estoy preguntando es si usted tenía conocimiento, porque usted ha dicho que aplicaron el 155 porque pensaron que se había declarado la independencia. Entonces yo le pregunto si usted tenía conocimiento de que esta declaración de independencia no solamente no se publicó, por lo tanto no podía tener efectos jurídicos, sino que además ni siquiera se votó porque estaba en el preámbulo y solo se votó la Vamos parte a ver, dispositiva. señora letrada. Dijo que era una y son 4. Y todo lo demás son variaciones sobre el mismo tema, declarante. No, con la venia exclusivamente le pregunto, pero es que no me contesta la pregunta. Si ella tenía conocimiento de si se publicó. ¿Tenía usted conocimiento de si se publicó la declaración de independencia? 19 de ¿Le octubre, consta a que no usted lo el hizo. acto formal de la publicación? No lo sé. No lo sé. Pero está. Ahí tiene. Pido por favor al público y a todos que evitemos, en fin, los murmullos, las aprobaciones y las desaprobaciones. Siempre mienten, siempre. Siempre mienten. Solo mienten. Siempre mienten. Simplemente mienten. Siempre mienten. Siempre mienten. Solo mienten. Siempre mienten, siempre. Siempre mienten. Solo mienten. Siempre mienten. Simplemente mienten. Siempre mienten.
your mind.